Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que te apetezca venirte de viaje conmigo y con Laia a viajar por América Latina, desde Norteamérica hasta Sudamérica, ni más ni menos. Si es así, ponte el cinturón, engánchate la mochila porque ya nos vamos a poner en marcha a recorrer junto a ella y su pareja Javi todo el continente realmente en un viaje que les llevó un año. Desde enero de 2022 hasta diciembre del mismo año. Querían volver a casa por Navidad y apuraron bastante, la verdad. Y fue un viaje que hicieron en transporte público. Usaron algunos vuelos para cruzar de un país a otro o porque familiares o amigos vinieron a verles en el transcurso de ese viaje, pero se enfocaron mucho en el turismo comunitario, en el contacto con las personas locales, en conocer las culturas de los países a los que iban, y yo creo que parte de ese interés pues venía de su faceta de cooperantes y trabajando desde hace años, en el caso de Laia, como trabajadora social y socióloga vinculada a ONGs, y entonces quiso integrarse más, profundizar más, y de hecho en algún momento de la entrevista nos va a contar como si hubieran o volvieran a repetir este viaje, hubieran viajado aún más lento. En un año no fue suficiente para todos los países que vieron y para ir al ritmo que hubieran gustado, pero bueno, pues para la siguiente aventura. Vamos a estar hablando de ese viaje que empezó en México y acabó de una manera bastante agridulce porque sufrieron 2 robos en Argentina justo cuando el viaje estaba a punto de acabar, incluyendo uno de ellos que les robaron los pasaportes, así que una faena, pero en general fue un viaje súper enriquecedor. En países como Nicaragua trabajaron durante un mes en una ONG, en una zona muy remota como es la región de Mosquito. En Perú, en Ecuador, convivieron con muchas familias, aprendiendo de sus rituales y su cultura. Incluso allí les casaron y ya os digo que, en Argentina fue un país que disfrutaron mucho, pero con la mala suerte de acabar así de un poco, de esa manera. Vamos a hablar de todos estos países, también de Colombia, que ya sabéis que es un país que me gusta especialmente, y también de cómo es, del turismo solidario que, entre comillas, se está poniendo de moda o que está apareciendo como una alternativa responsable y que, a modo de ver por parte de Laia, y comparto un poco esa visión, realmente es un negocio, aporta poco a los lugares y a las comunidades con las que se trabaja y es más que nada una excusa para que agencias intermediarias o las propias ONGs se enriquezcan con nuestro trabajo en vez de redundar o beneficiar a las comunidades locales. Así que también vamos a hablar de eso con una experta que lleva muchos años trabajando en ONGs y creo que va a resultar pues una charla bastante interesante, reflexiva y que espero que disfrutes mucho. Venga, te la pongo ahora mismo y espero que la disfrutes un montón. Ya sabes, como siempre te digo, anímate a dejar un comentario, pues para pensar o para decirnos, por ejemplo, qué piensas del turismo solidario, qué piensas de los voluntariados, de las ONGs o de diversas experiencias que vamos a ir comentando. Un saludo. Hola Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Pues nada, estupendo y muy contento de conversar contigo. Además, me das una envidia porque yo estoy aquí en Madrid pasando frío y tú, si no me equivoco, estás en las Canarias. Pues sí, un placer también para mí saludarte y poder participar en el podcast. Y sí, efectivamente, estoy aquí en Tenerife. Qué sitio más guay, aunque te has buscado un rinconcito, la laguna, un poco frío. Yo creo que casi el más frío de la isla. ¿Cómo llegaste a Tenerife? Pues después de hacer el gran viaje que estuve haciendo en el 2022, pues mi pareja es de aquí de Tenerife y entonces, estábamos buscando un lugar donde volver
y donde creíamos que la vuelta iba a ser un poquito menos dura y nada, por eso decidimos venirnos a Tenerife. Y efectivamente, o sea, la vuelta fue dura como todos los regresos, ¿no?, de estos viajes, pero bueno, creo que este es muy buen lugar para vivir y para poder tener una adaptación más tranquila, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se te hizo complicado del regreso? Pues volver a retomar una rutina que para mí se hacía un poco monótona, ¿no? Pasas de estar viajando en el que cada día prácticamente haces una cosa diferente, cambias de sitio donde dormir, pruebas comidas diferentes, bueno, es todo como muy nuevo cada día y de repente volver a vivir a un sitio fijo pues genera cierta rutina que a mí, bueno, yo la llevo regular, la verdad. Entonces esa parte me costó bastante y luego también pues yo creo que lo que sentimos todos los que volvemos que nosotros hemos vivido muchísimas cosas y vuelves y tu entorno y tu realidad está casi igual a como la dejaste y bueno, que comprendan todo lo que tú has vivido pues es un poco difícil, o a mí se me hizo un poco difícil, la verdad. Sí. Cuando decidisteis hacer el viaje y os fuisteis, ¿era porque estabais cansados de alguna rutina o algunas dinámicas? También te lo pregunto pensando en el regreso, porque claro, si de repente tienes que volver a la vida anterior y encima no te gustaba, es como un choque ahí más frontal. Pues la verdad es que nosotros siempre, antes de conocernos de manera individual, digamos, siempre habíamos querido hacer un gran viaje largo y además los dos por Latinoamérica. Anda. Yo viví, sí, justo, yo viví un año en México porque fui a estudiar el último año de la carrera allí y en el 2008, hace bastante tiempo. Y desde ese momento yo enamoradísima de México, de Latinoamérica y desde ese momento tenía en la cabeza lo de recorrer, ¿no?, Latinoamérica desde México a Argentina. Cuando conocí a mi pareja, pues él también tenía más o menos esa misma idea. Y bueno, justo nos fuimos a vivir a Málaga y nos pilló la pandemia allí. Yeah. Entonces, la verdad, durante toda la pandemia lo que hicimos fue planificar ese viaje, porque la pandemia nos hizo ver que era un sueño que los dos teníamos, que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y que no había ningún motivo en nuestras vidas que nos impidiera hacerlo. Sí. Entonces ya dijimos, vale, pues en cuanto se pueda y en cuanto empiecen a abrir las fronteras y podamos iniciar este viaje, pues nos ponemos y nos pasamos la pandemia viendo vídeos, poniendo puntos en un mapa, con un Excel viendo los sitios a los que queríamos ir y eso la verdad que nos ayudó a superar también esa situación. Y así fue, en noviembre del 21 dejamos los dos el trabajo y en enero del 22 pues cogimos el vuelo a México, que es por donde empezamos. Sí. ¿Ya habíais viajado mucho juntos? ¿Era una pareja, se podría decir, asentada? ¿Vivíais juntos y todo eso? Te lo pregunto porque a veces un viaje así largo para parejas más recientes puede ser también una prueba, ¿no? Una prueba, básicamente. Sí. Pues nosotros llevamos juntos 3 años y de los cuales 2 en pandemia. Entonces, el primer año que estuvimos Ostras. juntos sí que habíamos viajado a Filipinas y a Namibia, que Namibia no es un viaje fácil, y luego ya nos pilló la pandemia. Una de las cosas que más me pregunta la gente es ¿cómo aguantasteis juntos un año? Sí, o sea, es una de las cosas que más les llama la atención. No me preguntan tanto ni dónde fuiste, ni qué te gustó más, ni nada, sino en plan, ¿pero os llevasteis bien durante esos 2 años? Y la verdad es que sí, que no tuvimos ningún problema. Yo creo que pasar la pandemia juntos en un mini piso ya es una prueba de fuego. Entonces, bueno, luego irnos a viajar, la verdad que fue todo muy sencillo. Obviamente hubo momentos en los que, pues hay tensiones, discutes, pero siempre si las intentas resolver. Luego también somos personas que nos equilibramos mucho y pues a lo que a mí me falta el no y así, y entonces pudimos ir resolviéndolo bastante bien. Ya, Y no guay. tuvimos ningún problema en ese aspecto. De hecho, seguimos juntos, así que eso es una prueba de ello, ¿no? Qué buenísimo. Pero ya te digo, es una cosa como que llama mucho la atención, lo de cómo habéis aguantado todo el año ahí sin pelear. También en un viaje conoces gente y vas, ¿no? No siempre estábamos juntos las 24 horas, entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Hubo tramos del viaje que hicisteis separados? Muy pocos. Sí que tuvimos varias visitas, tuvimos 3 visitas de gente de España, entonces eso también pues como que le da un poco de aire al viaje, ¿no? En diferentes momentos vinieron amigos de Javi, luego vino mi padre, vino mi madre, entonces bueno, separados, entonces eso también da un poco de aire.
pero separarnos así tal cual no. Ya, ya. ¿Y os gustó, bueno, recibir las visitas? Porque 3 son un montón, parece que no, pero durante un año, y también cambia bastante la dinámica viajera. Cambia bastante. La primera que recibimos llevábamos solo 3 meses y sí que la recibimos con muchísima alegría, la verdad, porque pues al final te cambia un poco la dinámica, haces a lo mejor cosas diferentes, vuelves a ser un poco más turista y estuvo muy bien. Luego vino mi madre, que a mi madre la vimos en Perú, y claro, para mí sí que fue muy emocionante poder ir con mi madre al Machu Picchu y vivir eso con ella, que era una cosa que a ella le hacía muchísima ilusión. Y luego ya hacia el final vino mi padre. Sí es cierto que estas visitas, digamos que nos obligaron a tener una planificación que en un inicio no nos hubiera gustado tener, eso es verdad, porque en un inicio era como, bueno, pues vamos viendo, ya veremos, pues eso es lo que solemos hacer los que viajamos tanto tiempo, ya que tienes tiempo, pero el hecho de que la gente tenga que ir a visitarte, pues es que el día no sé qué de agosto tienes que estar en Lima, porque llega alguien a verte, ¿no? Sí. Entonces eso nos hizo un poco variar un poco la planificación inicial que teníamos más fluida. Pero bueno, siempre se reciben bien las visitas, la verdad. Sí, me siento muy identificado porque yo en mis viajes largos también ha venido mi familia, o en el segundo con ICIAR vinieron los padres de ICIAR, y claro, es justo eso, lo de las fechas. De repente tú vas viajando libremente, ¿no? Bueno, en nuestro caso un poco con el ojo de los visados, pero de repente era como que tenías una fecha que de estar en un aeropuerto, además te la pedían con meses de antelación para, claro, comprar los billetes, y tú eras, yo qué sé dónde voy a estar. Si vas ahí como muy al día, pero bueno, a mí me gustó, evidentemente, que viniera mi familia también para que vieran un poco lo importante que era para mí ese viaje o esos viajes, ¿no? No sé si en tu caso también era, bueno, o fue importante para ti en ese sentido, porque hay veces que las familias no entienden que queramos dejar los trabajos para viajar y lo que supone, ¿no? Un viaje así. Yo la verdad que tengo la suerte que mi familia siempre me ha apoyado, también porque yo creo que soy tan viajera, porque yo de pequeña he viajado mucho con mis padres. Entonces al final, claro, pues he salido un poco lo que me han educado. Sí, la primera vez que me fui a México, que yo tenía 23 años, pues entiendo que a mi madre casi le da un algo, pero ya después de ahí, como no he parado, pues bueno, lo han entendido y siempre me han apoyado bastante. Esta vez que me dejé el trabajo, pues sí es cierto que les chocó bastante y estaban preocupados, sobre todo por la vuelta, pero bueno, yo siempre he transmitido como tranquilidad en ese aspecto, en plan, bueno, pues cuando vuelva ya veremos, no os preocupéis, que seguro que encuentro trabajo, que tal, y así fue. Entonces, bueno, pues esa parte guay. En cualquier caso, sí que me gustó que vieran también cómo te desenvuelves, ¿no? Viajando, que te ven que estás contenta, que estás feliz, que te brillan los ojos cuando ves cosas, también con la ilusión que preparas cuando vienen a visitarte, ¿no? Pues yo estos viajes, el poco tiempo que vinieron, pues quería que vieran la mayor parte de cosas posible y bueno, toda esa parte también hace muchísima ilusión. ¿Qué te llevó a México? ¿Por qué te animaste a hacer esa primera visita y vivir allí? Pues nada, era la época que me tenía que ir de Erasmus y dije, y Erasmus, Europa, voy a ver si hay otras opciones. Y entonces lo que me fui fue con una beca que creo que con becas internacionales a Latinoamérica. Tenía Chile y México, y justo en mi facultad había una compañera de México y dije, bueno, pues ya tengo ahí ese primer contacto y tiro para allí. Y así fue, ella me recogió en el aeropuerto cuando llegué y todo. Entonces, bueno, el tener también ahí ese primer contacto que me ayudó mucho, pues también me hizo decantarme por México. ¿Y qué te enganchó tanto después de la estancia allí? Pues la verdad es que yo allí me siento como en casa. Yo creo que el idioma para mí es fundamental. O sea, yo obviamente también he viajado por África, he viajado por Asia, pero el hecho de no compartir el idioma con las personas de los países que estoy visitando me hace perder un poco la conexión. Y en México pues me sentía súper conectada, me lo pasé muy bien, me sentí muy acogida. Era una época en la que era bastante, bueno, decían que era como muy peligroso el país, pero a mí no me pasó nada. Yo siempre recibí muchísimo apoyo, muchísima ayuda de todo el mundo, y a mí eso pues me hizo ya conectar con ese continente, ¿no? Y sigo sintiéndome así cada vez que voy, o sea, me sigo sintiendo muy en casa. Sí, sí. Oye, por eso ya tenías en mente el recorrido. En principio, bueno, el viaje fue prácticamente todo el año 2022, durante un año. El itinerario o la idea de viaje en norte-sur ya la teníais en mente. ¿Por qué fue un año? ¿Era un tiempo que os podíais tomar en el trabajo o fue casualidad? Fue un poco casualidad, como más o menos desde el principio dijimos, venga, pues lo típico, nos vamos un año. Y sí es cierto que yo había dicho que quería estar en Navidad en casa.
Y entonces, bueno, de hecho apuramos Ah, muchísimo, ujú. volvimos casi el día de Nochebuena porque apuramos al máximo. Y bueno, por eso fue un año. Yo me hubiera quedado más. O sea, nos hubiéramos quedado más los dos, pero bueno, al final también pues necesitas volver a trabajar, necesitas volver a generar ingresos y eso también es lo que nos hizo volver. Ya. Porque parece muchísimo tiempo, pero bueno, los que hemos viajado tanto, un año no es nada. Te pasa súper rápido y todo lo que tienes planificado hacer al final no te da tiempo a todo lo que te gustaría, ¿no? Sí. ¿Con qué planteamiento o qué idea de viaje teníais? Pues nosotros pensábamos que nos iba a dar tiempo de sobra de ver todos los países, o sea, todos no, pero bueno, de ver la mayoría de países desde México a Argentina. Y no, obviamente no. De hecho, si volvemos a repetir bueno, un viaje o un recorrido similar, vamos a ir a menos países y estando más tiempo en cada país. Porque al final sí que nos dio un poquito la sensación, esta imposición nuestra de, ay, no, pues hay que visitar en tantos países, nos hizo estar menos tiempo en algunos que nos hubiéramos quedado más tiempo, la verdad. Tuvisteis como en 9, ¿no? Todo México, Centroamérica, luego ya Sudamérica. Y quería preguntarte por eso, ¿cómo fue volver a México y viajar por ese país, ahora en pareja? Bueno, antes comentabas cómo te sentías en casa, ¿no? En ese país, pero una cosa es vivir y otra es estar como viajera. Pues la verdad es que me encantó volver a descubrir sitios donde ya había estado, me hizo muchísima ilusión. Volví al lugar donde yo vivía, que yo vivía en Puebla. Entonces conecté con mis amigos de la facultad de aquel entonces, quedamos, fui a las cafeterías y a los sitios donde iba pues cuando era más joven y la verdad que me encantó revivirlo a mí y poder también vivirlo con mi pareja. ¿Cuándo fuisteis conscientes de que empezaba el viaje? O quiero decir, porque hay un momento en que no sé si hicisteis clic y dices, ostras, esto no es un viaje de unas vacaciones, que no nos tenemos que volver y como que te metes ahí mucho más en la dinámica viajera. Pues yo creo que más o menos como al mes o así. Estábamos todavía en México y más o menos al mes ya fue como, vale, que porque normalmente los viajes pues a lo mejor nosotros los intentamos hacer de 3 semanas o un mes, entonces ya como pasado ese momento inicial de los viajes normales, pues decimos, ostras, que esto ya va para largo. Y además hicimos un poco de clic en como la forma de tomarnos el viaje, ¿no? Porque al principio sí que era más un poco, pues eso, con la idea que nos parecía que se nos acababa el tiempo y que tenías que ver todo lo turístico y que tenías que tener todo el día lleno de hacer cosas y tal. Y en ese clic dijimos, no, es que esto no es un viaje, esto ahora mismo durante este año va a ser nuestra vida y nuestra vida no incluye únicamente visitar sitios turísticos o estar todo el día haciendo cosas, sino que también tiene que incluir pues, descansar o ver Netflix o leer o otro tipo de cosas que en un viaje a lo mejor habitual no te tomas, ¿no? Mm. Entonces hicimos ese clic y empezamos a ver las cosas como con muchísima más calma y menos planificadas también, la verdad. Laia, esto que me comentas, además de querer saliros de las zonas más turísticas y experimentar otras cosas más allá del viaje, no sé si también eso incluye un poco trabajos con ONGs que fuisteis desarrollando a lo largo del viaje. ¿Esto lo teníais ya previsto antes de empezar y cómo lo fuisteis haciendo? No sé si la primera fue en Nicaragua. Sí, es que nosotros trabajamos, o sea, profesionalmente nos dedicamos al tercer sector, trabajamos en ONGs, entonces pues también aprovechamos este viaje y este recorrido para poder realizar algunos trabajos con ONGs locales. Efectivamente, el primero que hicimos lo hicimos en Nicaragua. Este proyecto sí que lo teníamos ya cerrado desde España, nos habían contratado anteriormente porque tenía una parte que hacías online y luego ya hubo una parte presencial que fuimos a Bilwi, que es la región del Caribe norte de Nicaragua, que es una zona muy compleja donde prácticamente no llegan turistas. Y claro, fue una experiencia única poder ir con la protección, ¿no? Y la garantía de ir con una ONG y poder estar allí conviviendo durante un mes con comunidades que de otra forma no hubiéramos llegado. Y fue muy enriquecedor toda esa parte. Después también de trabajar ahí estuvimos en Medellín, en una de las comunidades, también trabajando y haciendo talleres con mujeres, también de allí de la comunidad y mujeres migrantes principalmente, porque bueno, nos encontramos durante todo nuestro recorrido muchísimos migrantes de Venezuela, tanto de subida como de bajada, que fue algo que nos impactó bastante. Y bueno, esas experiencias pues nos fueron permitiendo acercarnos más a lo que son las comunidades y la realidad, que además vinculado a nuestro trabajo,
pues para nosotros resulta muy, muy interesante, ¿no? Oye, ¿cómo es Nicaragua? Que es un país que no está así como en muchos de los itinerarios más frecuentados y menos la región Mosquito, que es donde estuvisteis. Uh-huh. ¿Cómo viven allí? ¿De qué viven? ¿Cómo fue si nos puedes describir un poco vuestra, estancia allí? Sí, nosotros hicimos una parte de turismo en Nicaragua, que fue además cuando vinieron de visita nuestros amigos, pues hicimos la costa del Pacífico, fuimos a León, fuimos a Granada, fuimos a sitios un poquito más turísticos. Es cierto que no es un país que tenga una infraestructura turística muy, muy desarrollada, pero bueno, sigue habiendo sitios la verdad que bastante interesantes. Es cierto que el régimen político que tienen ahora pues es complicado y eso se nota en el carácter de la gente. La gente se nota que está pues, con un poco de miedo y un poco de reserva y tampoco son tan abiertos hacia las personas extranjeras y hacia el turismo. Y bueno, eso al final te condiciona un poco lo que es la experiencia en el país, ¿no? En la región del Birgui, de donde estuvimos, pues los índices de pobreza eran bastante elevados. Hacía 2 años que acababa de pasar por ahí un tifón, pero eso estaba como si hubiera pasado casi el día anterior. Wow, estaban sí. todavía con un proceso de recuperación y bueno, la realidad que viven allí es bastante compleja, especialmente las mujeres y las niñas. Hay muchísimos casos de violencia, violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, violaciones, temas también de salud, embarazos en adolescentes y en niñas muchísimo. Entonces, bueno, es una realidad dura que en un viaje convencional desde luego no recomiendo ir si las personas pues tienen interés en más ver realidades más sociales y bueno, de ese estilo, pues sí que lo recomiendo, pero impacta bastante, la verdad. Impacta bastante esta situación. Creo que eres la persona indicada para hablar un poco de esas oportunidades de trabajar en voluntariados que tanta gente, recibe cuando está viajando y demás, y me gustaría saber un poco tu opinión si esos trabajos de 3 o 4 días que vas a un orfanato o cosas así, ¿qué opinión te merecen? Bueno, teniendo en cuenta que yo soy trabajadora social y vengo del sector, yo no estoy muy a favor de ese tipo de voluntariados tan esporádicos y que al final tienen un impacto muy, muy, muy pequeño en las comunidades que lo reciben y al final el impacto es más positivo para la persona que viaja y que se siente bien porque considera que ha ayudado que el impacto que tú puedas hacer en 4 días en ningún sitio. Otra cosa es que tú pues vayas a trabajar porque te están pagando por hacer un trabajo concreto, de dar unos talleres de no sé qué dentro de un contexto de un proyecto más grande y que es a largo plazo o a medio plazo. Eso sí puede tener un poquito más de impacto. Pero los voluntariados de me voy 4 días a enseñar a leer a unos niños, pues la verdad, o niñas, desde mi punto de vista, el impacto social que tienen las comunidades es poco. De hecho, hablando con alguien me había comentado que casi hasta podía ser contraproducente porque como que los niños, en este caso dices ese ejemplo, ¿no? Pero como que sienten que van llegando gente que se encariñan y se van, como que les van abandonando, ¿no? En cierta manera, como que porque no hay una relación a medio o largo plazo. Claro. Pudiera ser además con un profesor o con algún profesional local, que eso es otro riesgo, ¿no? Reemplazar a gente que esté capacitada y formada de los países. Sí, totalmente. Es que, claro, pues esta situación de, por ejemplo, niñas y niñas que reciben cada semana a personas diferentes que llegan, hacen 4 fotos, les enseñan 4 cosas y se van, pues el impacto que está teniendo definitivamente es negativo. También hay que tener mucho cuidado porque últimamente están saliendo muchas plataformas online donde teóricamente te gestionan voluntariado. Las personas pagan por hacer voluntariado, sí. Teóricamente ese dinero va a las entidades locales y es mentira, se lo queda todo la empresa que está de intermediaria. Y al final eso no es voluntariado. Yo estoy a favor del voluntariado, pero bien gestionado. La persona voluntaria tiene que tener una formación previa, tiene que tener muy definidas sus tareas tienen que estar dentro de todo lo que hace la organización y tener claro que son necesarias, que el impacto va a ser por lo menos positivo y no negativo. Y estoy bastante en contra del turismo solidario, que al final lo que hace es que las personas que van de visita pues se sientan bien, pero ya está. Sí. Entonces yo creo que eso hay que reflexionar un poco, las personas que estén dispuestas, se puede hacer y hay mecanismos para hacerlo, pero creo que hay que reflexionar un poco en el impacto que nosotros tenemos como turistas, ¿no? ¿Cómo sería la manera o cómo recomendarías a alguien que quiera hacer eso, un voluntariado más respetuoso, más sostenible, más eficaz también? ¿Cómo puede buscar ONGs, organizaciones
donde pueda encajar? Pues yo buscaría principalmente en el portal de hacesfalta.org, que normalmente se gestionan tanto ofertas de voluntariado como de trabajo en ONGs. Ahí las ONGs que tienen programas de voluntariado más a medio y largo plazo suelen publicitar las convocatorias que tienen. Además, lo suelen hacer de forma anual, está muy profesionalizado, hay unas bases, tú tienes que cumplir ciertos requisitos para ir, lo que te he dicho, tienes una formación previa. Si eres voluntario o voluntaria, te tienen que cubrir los gastos. Si ya te hacen pagar a ti, ya no es un voluntariado, es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que a través de esa vía es donde más las personas se pueden informar. También te puedes enterar a través de entidades más locales que a lo mejor no tienen por qué ser más grandes y a lo mejor después también de una relación de un tiempo, a lo mejor de email, de hablar, de videollamadas, pues te das cuenta que también se puede hacer un voluntariado de calidad en entidades más pequeñas. Pero lo que está claro es que requiere mucha búsqueda, que no es tan fácil. Para mí mucha gente también, como trabajando en el tercer sector, mucha gente, pues que me quiero de voluntaria a África. Y yo, pues suerte, ¿no? A ver cómo gestionas eso. Además, África es un continente donde este tipo de voluntariado hace todavía más daño que en Latinoamérica, ¿no? Porque es el hecho de ser blanco con dinero y ir a ese tipo de países a querer ayudar, hostias, es que hay que pensarse bien el impacto que vas a tener, ¿no? Y ahora estaba pensando también otro tipo de voluntarios que a mí me dan rabia también, se están poniendo muy de moda, pero que al final acabas sustituyendo a personas locales en empleos de, por ejemplo, recepción de hoteles o cosas así, y dices, oye, igual hay que pensar un poco como, sí, tú lo haces porque te ahorras el alojamiento, pero esa persona deja de contratar a alguien que no le iba a pagar mucho igualmente, pero como que estás reemplazando el trabajo local. Es complicado eso. Sí, totalmente. Ese tipo de modelos, bueno, yo creo que hay que hacerlos, o sea, no digo que no se hagan, pero con bastante cuidado por esto que tú estás diciendo, que al final poco o mucho a otra persona le tendrían que pagar y sería una persona local que seguramente necesita ese dinero y necesita otra oportunidad. Y pues eso, que una persona pues de Europa, que normalmente tenemos más dinero que las personas que viven en estos países, por ahorrarnos el alojamiento le estemos quitando el trabajo a otra, pues yo creo que tenemos que empezar a ser más responsables como viajeros y viajeras de lo que a lo mejor hemos sido hasta ahora. Igual que ahora nos estamos quejando muchísimo de todo lo que están haciendo los turistas en Barcelona, en Tenerife, en Valencia, en Madrid, con los Airbnbs, con no sé qué, pues nosotros cuando vamos a otros países tenemos que pensar lo mismo, que somos igual de invasivos que están siendo ellos, ¿no? Oye, después de Guatemala vino Belice, después de Nicaragua vino Guatemala y Belice, otro país que tampoco se visita demasiado. ¿Qué os encontrasteis en Belice? Pues Belice es bastante diferente a sus países de alrededor, bastante diferente a Guatemala, desde luego, porque la comunidad es afrodescendiente, ¿no? Se habla inglés también, entonces bueno, es una realidad como muy, muy diferente. Económicamente también es bastante más caro tanto que México como que Guatemala, y principalmente lo que tiene es toda la parte de la costa. Cuando llegamos tuvimos la mala suerte de que es que sigue habiendo muchísimo sargazo, que sabes que todo el Caribe está con ese problema, entre comillas, por el tema del cambio climático. ¿Qué es el sargazo? El sargazo son las algas que salen de un mar que está en Brasil, debido al calentamiento global, va subiendo y entonces todas las playas del Caribe están con esa alga en las costas. Pero es que justo cuando nosotros llegamos a Belice, que habíamos visto, pues eso, lo típico, precioso para hacer snorkel, para playa, para no sé qué, decimos, venga, después de Guatemala un poquito de playa súper bien, y había 10 metros de sargazo en la costa. ¡Ostras! Entonces fue un poco shock, la verdad. Bajón, ¿no? Sí. Sí, un bajón terrible. De hecho, en Belice estuvimos muy poquito. Yo creo que es un país que debe merecer la pena, pero bueno, como nosotros íbamos como con ese plan de playa, nos encontramos eso, estaba siendo tan caro, la verdad que estuvimos muy poquito en el país, no voy a mentir. Ya. Y de ahí, ¿cómo saltasteis a Colombia? Porque está el tapón del Darién, que hay que navegar o volar. Nada, nosotros volamos. Cogimos un avión desde Flores en Guatemala y aterrizamos hicimos escala en El Salvador y ya llegamos a Medellín. Dentro de los países con transporte local, con autobuses o furgonetas o lo que hubiera. Pero entre países sí que es cierto que como tuvimos este tema de las visitas y tuvimos que saltar un poco entre países sí que lo hicimos casi todo por avión. ¿Y las fronteras, cuando tuvisteis que atravesar las fronteras terrestres, qué tal se os dio? ¿Es fácil? ¿Hay algo, corrupción? ¿Caos? ¿Cómo son? Yo corrupción no viví, caos sí. O sea, cuando pasamos tuvimos que hacer, si no recuerdo mal,
A ver cómo era esto. Sí, hicimos de El Salvador a Costa Rica, porque de Costa Rica cogíamos otro avión a no sé dónde, y bueno, esa frontera fue terrible, íbamos en un autobús, subió un señor, un policía, nos cogió apuntamos como unos papelitos nuestros nombres, se llevó toda la pila de pasaportes, nosotros allí más de una hora sin pasaportes, todo el autobús diciendo, madre mía, ya nos han engañado, luego volvió, se puso a repartirlos como así en alto, bueno, una cosa muy, muy desastrosa. Nadie comprobó si éramos nosotros o no éramos nosotros, en fin, eso fue bastante caótico. Pero es cierto que corrupción yo no he vivido, a mí no me han pedido dinero. Ya, ¿y Colombia qué os pareció? Yo estuve ahí en febrero de 2024, un mesecito, bueno, por la parte norte, Caribe y centro, y me quedé con ganas de ver muchísimo más. Me encantó ese país. Pues yo Colombia es uno de mis países favoritos y no te diría el que más hay en competición con México, la verdad. Es un país donde ahí sí que yo creo que la gente, la calidad de la gente y cómo te trata la gente, su carácter, su alegría, todo, creo que es lo que hace la diferencia. Obviamente el país tiene un montón de sitios preciosos y espectaculares y muchos todavía yo creo que también por descubrir que todavía no están como muy en las redes, pero creo que la gente es lo que hace la diferencia. Y de hecho a mí es que, vamos, yo he ido ya, es que acabo de estas navidades he estado también en Colombia y era ya la quinta vez que voy al país y no me canso de ir. Sí, sí, no me canso porque sigue habiendo muchos sitios que no conozco y además me encanta ir con gente a romper el prejuicio que se tiene sobre Colombia, ¿no? Ya, y sí que es verdad que, claro, hay zonas todavía que esto es parte de, llamémosle la magia, de que hay zonas donde no es muy aconsejable ir, todavía hay alguna zona con guerrillas locales, ¿no? Uh-huh. No ha llegado la paz total que quería Petro y hay zonas que no son aconsejables todavía, pero en general se respira, yo creo que mucha alegría, ¿no? Por el proceso de paz que ha habido y cansancio de tantos años. Es que al final han estado, no sé, 50 años de guerra civil y conflictos armados y yo no sé, hablando con la gente les preguntaba mucho, ¿no? Si creían si había vuelta atrás, si era irreversible, y yo creo que la gente tenía muchas ganas de pasar página ya. Sí, sí, definitivamente cuando vas ahora, yo esta vez lo he notado menos, pero hace 4 años que estuve la gente me decía, aquí queremos que vengáis el turismo, por favor, di a la gente que vengan, que Colombia no es el narcotráfico, que Colombia no son las guerrillas, que ahora estamos en otra fase, o sea, como que tiene todo el mundo mucho interés en avanzar y en desvincular pues Colombia de estas dos cosas, ¿no? Tanto del narcotráfico y de Pablo Escobar como del tema de las guerrillas. Sí es cierto que sigue habiendo zonas complejas a las que no es recomendable ir, pero bueno, sabiéndolo y teniendo un poco de precaución y siendo también, una vez más, pues una viajera responsable, ¿no? Que te informas antes de ir a los sitios, no tiene por qué haber ningún problema. Oye, comparte con nosotros algún rinconcito. Aquí todos los que te escuchamos somos mochileros, amantes de los viajes, de los lugares más auténticos, tal vez menos turísticos. Recomiéndanos algún rinconcito de Colombia que te cautive y que seguramente vayamos a disfrutar. Pues mira, todo el mundo conoce el archiconocido Valle del Cocora, ¿no? Ahí en Salento, que además está ahora como súper popular. Y bueno, ese sitio en su momento entiendo que sería bastante espectacular, pero ahora mismo está yo creo que tan masificado y han puesto ahí tantos miradores y tantas cosas que para mí ha perdido el encanto. Pero si te metes un poquito más hacia el interior, hay una zona que se llama el Valle de la Carbonera, que está camino de un pueblo que se llama Toché. Entonces la carretera que conecta Salento con Toché, toda esa zona es el mayor bosque de palmas de cera del mundo. Y es impresionante porque eso está protegido, no está tocado, prácticamente no van turistas, porque es una zona que está ahora todavía un poco, se puede llegar, pero no está masificado y normalmente la gente se queda en el Cocora y para mí es uno de los rincones de Colombia que me dejan con la boca abierta, que lo mismo he ido 4 o 5 veces y estas navidades me volví a quedar alucinada con esa belleza, la verdad. Qué guay. Bueno, esto va a quedar en familia. Eso espero. Así que no vamos a hablar mucho de este rinconcito, pero ahí queda para quien escuche este podcast, ese rinconcito, esa zona es que es muy, 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 muy bonita, la verdad, sí. Es muy especial, sí. Lo que es cierto que es cierto que Colombia también se está abriendo muchísimo al turismo estos años y se nota. Se nota que va muchísima más gente y que ya cada vez es más difícil encontrar rinconcitos y encontrar pueblos que sean así más auténticos. También los colombianos y colombianas viajan muchísimo dentro de su país, ¿no? Entonces... Claro, después de tantos años de conflicto y demás, poder ya por fin, pues eso, abrirse al mundo y a ellos mismos, ¿no? Y viajar y es un país que tiene tanto, pero bueno, si
seguimos hablando de Colombia, no vamos a acabar este podcast, así que no sé, si te parece, continuamos por tal vez Perú, que creo que fue el siguiente país, y allí convivisteis con una familia quechua. Claro, eso es lo bonito de América, ¿no? El poder, bueno, la parte indígena también, más ancestral y bueno, con ritos más anclados en el tiempo. Sí, sí, la verdad que intentamos durante todo el trayecto hacer turismo comunitario, llegar a familias bueno, pues eso, de las comunidades. No siempre fue fácil, porque no es tan fácil llegar a esos sitios, siempre tienes el miedo de pues, cómo te recibirán o lo que pasará, pero bueno, ahí en Perú sí que tuvimos la oportunidad en el lago Titicaca, en la isla de Amantani, que bueno, eso sí que es un poco más normal, digamos, está dentro del circuito, pero luego desde Ollantaytambo fuimos a una comunidad que se llamaba, si no me equivoco, Patacancha, donde estuvimos 2 días conviviendo con una familia súper auténtica y aunque habláramos el mismo idioma, a veces parecía que no, la verdad, porque claro, siguen teniendo sus propias palabras, la forma de comunicarnos es súper diferente y había veces que no conseguíamos entendernos. Y supongo, pues hablando de tradiciones y formas de ver la vida tan distantes, ¿no? Debe ser vivir ahí en esa isla allí en mitad de, no diré de la nada, pero comparado con vivir en España, no sé si había así temas que les sorprendieran. Sí, bueno, pues justo una de la primera o la segunda noche que ya teníamos así como más, bueno, pues un poquito más de relación, tampoco mucha, pero por lo menos ya habíamos hablado más. Estábamos así alrededor del fuego y la verdad que la familia había 2 o 3 chicas jóvenes que eran las hijas. Y claro, estábamos hablando un poco de los hijos, nos preguntaban si teníamos hijos nosotros, entonces pues no tenemos porque queremos viajar, porque no sé qué. Y claro, entonces nos preguntaron que cómo hacíamos para no tener hijos. Ostras. Porque allí no saben, claro, no, lo que son los métodos anticonceptivos, pues no les había llegado. Entonces nada, ahí nos vimos pues hablando de preservativo, que no sabían lo que era. Claro. Ostras. Y ya, claro, yo dije, bueno, pues vale, el preservativo no les sirve porque esto no ha llegado aquí, entonces intenté explicarles lo que es el calendario de ovulación de la regla de las mujeres, o sea, tú imagínate, yo ahí con las chicas jóvenes en plan, mira, pues aquí te baja la regla, pues tienes que contar tanto, en estos días no puede y bueno, fue una risa. Yo creo que no hice mucho, que nos enteramos mutuamente de nada, pero bueno, fue bastante divertido y anecdótico, ¿no? Sí. Porque claro, la realidad es que son totalmente diferentes. Y yo creo que cuando vas a estos sitios tienes que tener también mucho cuidado y mucho respeto en lo que dices y cómo lo dices y en no dar por supuesto cosas que no, que la Ya. verdad que la mayoría de sitios no pasan. Y ahora que hablabas de la anticoncepción, estaba pensando en los niños y las niñas que preguntabas antes y que os preguntaban si teníais hijos. Seguro que se quedaban flipados de que no tuvierais hijos. Tenías 38 años cuando empezaste el viaje. Eso, en según qué comunidades, ya es una edad para tener hijos bastante escolarizados, digamos. Claro, con esta familia la madre tenía mi edad y tenía nietos. O sea, ¡Hola! tenía hijos, tenía 6 hijos y ya tenía nietos. Claro, porque ahí, pues es cierto que bueno, como no hay métodos anticonceptivos y no se trabaja toda esa parte, pues son madres muy, muy jóvenes. A lo mejor con 13, con 14 años ya son madres. Sí, Entonces, bueno, yo creo que no me miraban con un poco de pena, ¿sabes? Porque, claro, intentar explicar que no quieres ser madre aquí en España y a veces puede resultar complejo, sí. pues en esas culturas prácticamente imposible, ¿no? Yo me miraban diciendo, ay, la pobrecita esta será que no puede o lo que sea y se va a quedar la pobre sin ser madre. Eso nos lo preguntaban todo el tiempo, claro, siendo una pareja, todo el tiempo nos preguntaban, ¿y vuestros hijos dónde están? ¿Y por qué no sois padres? ¿Y qué está pasando todo el tiempo? Era como una conversación muy, muy recurrente, porque para ellos la familia es muy importante, ¿no? Sí, yo recuerdo eso nos pasaba en África y luego nos preguntaban, ¿y quién nos va, si no tenéis hijos, quién nos va a cuidar cuando seáis mayores, ¿no? Claro, es una vida tan, bueno, tan diferente y se tiene, pues eso, la descendencia aquí, bueno, por tantos motivos se quedaban de piedra, ¿no? Pero incluso, claro, hablando con el mismo idioma es más fácil comunicarse, pero como decías antes, es que te hablas el mismo idioma, pero en el fondo no sabes muy bien si te estás entendiendo por la diferencia cultural. El siguiente país al que fuisteis, Ecuador, Ujú. ahí también, bueno, intentasteis hacer turismo comunitario. ¿Cómo lo conseguíais? O sea, ¿cómo conseguíais llegar a estos pueblos o familias más remotas donde, bueno, hubiera estos proyectos o iniciativas comunitarias?
La verdad que con mucha búsqueda, pues a través de internet, a través de gente que conocíamos en el país, íbamos preguntando y la persona nos llevaba a otra y luego a otra. Muchas veces también algunos de los municipios, de los ayuntamientos, también te pueden dar referencias sobre familias que hacen turismo comunitario. Entonces, bueno, pues con una búsqueda bastante exhaustiva y no siempre fácil. No es tan fácil llegar a este tipo de turismo, Ya. ¿no? Pues así tirando un poco de información, de contactos y de uno que te lleva a otra y un poquito así. Ahí estuvisteis, bueno, que estuvisteis en la selva y que os querían casar, o bueno, Bueno, nos casaron por el rito quechua. Según ellos estamos casados, así que claro, eso de viajar sin estar casados, no sé, no sé. Así que, ¿y cómo es el rito? Cuéntame, ¿cómo fue? pues nada, nos pusieron con, bueno, ahí era cerca de Teno, la Amazonía ecuatoriana, pero bueno, es cierto que no muy metido hacia adentro. Y ahí estuvimos tres días conviviendo con una comunidad que eran todos familia, eran unas 30 personas, pero eran todas familia. Y bueno, pues ahí te van un poco enseñando sus diferentes tradiciones. Y nada, con el rito pues nos vistieron con sus ropas y a mí me pusieron como un velo que me tapaba la cara Ahí va. y estuvimos bastante rato como que estaban tocando música y bailando así en círculos y luego nos hicieron poner unas pulseras y luego se pusieron también a bailar todos con nosotros. Entonces la verdad que fue bastante chulo, nos habían pintado la cara también, nosotros habíamos hecho las pulseras, o sea, fue como todo el día un poco de convivencia con ellos. Jo, qué bonito, porque además ahí estuvisteis más días, ¿no? Con esas familias, en fin, tiene que ser muy especial. También es un poco complicado porque a veces el turismo comunitario puede llegar a pecar un poco de que te hacen un show, ¿sabes? Como en plan, bueno, pues vienen aquí los turistas Ya. y te hago un show, pero claro, al final cuanto más tiempo puedas compartir con ellos, pues ese show deja de ser como tal. Se naturaliza, ¿no? La relación. Se naturaliza la relación, se naturaliza todo y ya dejan de hacerte como actividades para ti, para que sea algo como más cercano y más real. Y claro, eso lo puedes hacer cuando tienes tiempo de estar en los sitios, ¿no? Si no es un poco más complicado. Me hace gracia que sé que en otra comunidad que estuvisteis en Ecuador, ahí parece que es un país que os llenó bastante, ahí participabais activamente, ¿no? En los eventos deportivos también. Sí, ahí también en otra de las comunidades que estuvimos, pero está en la zona de la sierra, ahí también mi pareja juega mucho a baloncesto y es árbitro y tal, y entonces estuvimos también ahí organizando un torneo, él fue árbitro, Qué guay. luego claro, las reglas no son exactamente las mismas y también casi nos toca salir corriendo de allí porque no les gustaba cómo habíamos arbitrado, bueno, en fin, ¡Hala! fue también bastante divertido y eso también fue porque estuvimos una semana en esa comunidad. Entonces, al final, pues un día hicimos eso, otro día ayudamos a una familia a recoger el huerto, otro día pues nos fuimos también a comer con otra familia que estaba más metida en la montaña y bueno, claro, eso te le permite, estando allí, cuando dejas un poco de ser una extraña, ¿no? No sé si también salisteis en los medios de comunicación. Sí, justo también en esa comunidad había, justo cuando fuimos, una chica periodista, Camila, que estaba haciendo un reportaje para una revista latinoamericana y como estábamos allí, que parecíamos ya de la comunidad, pues también nos hizo una parte de la entrevista a nosotros, luego salimos en la revista y todo, así que también estuvo bastante interesante. Bueno, el siguiente país, ¿no? Perú, luego Chile, Argentina, en fin, a medida que ibais bajando, ibais llegando al verano. Uh-huh. ¿Cómo fue el paso por Perú? Otro país tremendo, precioso, por lo que tengo entendido. Sí, por Perú espectacular, claro. Yo también era la segunda vez que iba y también eso nos permitió pues ir a algunos sitios un poco menos turísticos. También, como te digo, pues vino mi madre, fuimos juntas al Machu Picchu, que fue espectacular. Y luego conocí toda la zona de la Cordillera Blanca, que esa zona no la conocía y como nos gusta también mucho la montaña, pues espectacular. La verdad que un país muy chulo. ¿No has estado? No, pero por todas las fotos que he visto de cicloturistas y de senderistas, esa zona tiene que ser brutal. No, si te gusta la montaña, eso es maravilloso y además muy accesible, ¿sabes? Que no es tan complejo como a lo mejor otras montañas, otras cordilleras. Sí es cierto que, bueno, pues Cuzco está muy masificado, el tipo de turismo también que hay allí pues es un poco, bueno, muy convencional y un poco agresivo también con el turista, pero bueno, es lo que tiene estar al lado del Machu Picchu. Es el precio que hay que pagar por ver el Machu Picchu, supongo. Claro, justo mira, te iba a preguntar, lo has mencionado que fuiste con tu madre, no sé si hubo lugares que son tan icónicos que cuando llegas
te decepcionas porque los has visto tanto en las fotos, hay tanta gente. ¿Tuvisteis algún bajón o...? A mí no me pasó porque también, bueno, estuvimos durante el COVID viendo cosas, pero luego ya no quise ver mucho más. Entonces es cierto que no, a mí por ejemplo Machu Picchu no me decepcionó. Era ya la segunda vez que iba también, pero el hecho de ir con mi madre o cada vez que vas con una persona, si repites el sitio pero vas con otra persona diferente, pues también lo hace especial. Y a mi madre es que le encantó, entonces para también ir con una persona que le gusta mucho, al final te contagia, ¿no? El estar... Claro, te contagia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por suerte no noté esa decepción, ¿no? Y luego ahí, ¿cómo seguisteis hacia rumbo sur? Pues ahí cogimos un avión y ya fuimos al norte de Chile. Ah, vale, vale. Hicimos el desierto de Atacama, que también me gustó muchísimo, y luego pasamos por tierra al norte de Argentina, a Salta, Jujuy y todo eso. Oye, lo que pasa es que en Argentina no sé si os quedasteis con un sabor un poco agridulce. Bastante agridulce porque, bueno, era ya al final del viaje, nos quedaba un mes para volver. La vuelta la teníamos desde Chile, porque era como más barato. Entonces el plan era hacer norte de Chile y Argentina y luego hacer sur de Argentina y Chile. Y ya luego tomar otro avión a Santiago y volver desde allí, ¿no? Ese era un poco el plan. Y bueno, también en este viaje idílico que teníamos, pues nos apetecía mucho alquilar una furgoneta y hacer la Patagonia con furgoneta, que suena súper bien. Ah, qué guay. Sí, suena fenomenal, ¿verdad? Pues, sí. Sí, suena muy bien y además, bueno, dijimos, venga, pues sí, habíamos alquilado una furgoneta, además habíamos visto, claro, que estuviera equipada, porque por mucho que era verano, pues ahí se hacía frío, entonces que estuviera equipada, bien acondicionada, que estuviera ahí todo bien, la alquilamos por 3 semanas para ir tranquilos y tener tiempo. Y nada, el segundo día nos robaron las placas solares de la furgoneta. ¡Ostras! Sí. Además era un pueblo súper pequeño, que no había nadie, que cuando fuimos a comisaría nos dijeron, es imposible que os haya pasado algo porque aquí no pasa nada. Y dijimos, pues sí, nos ha pasado. Y claro, ya por suerte estábamos relativamente cerca de Bariloche y ya en Bariloche pues nos cambiaron las placas solares y todo el rollo, pero nos tocó pagarlas. Y nada, venga, pues no pasa nada, remontamos, ya está, venga, que es el final del viaje, Seguimos así el viaje y en uno de los lagos también de cerca de Bariloche habría pasado con la furgo, pues yo creo que unos 12 días, una cosa así. Nos vamos a un lago a bañarnos, volvemos y nos habían entrado en la furgoneta, nos habían robado por la parte de detrás y habían robado así rápido cosas y justo nos robaron una mochila con los pasaportes. Vaya. Entonces nos robaron el bien más preciado de cualquier viajero, que es su pasaporte. Y la verdad que fue muy duro porque, claro, estábamos en Bariloche, el consulado más cercano estaba en Córdoba, a 1.500 kilómetros, entonces nos tocó estar conduciendo durante 3 días de vuelta, devolvimos la furgo antes, además me parece que era el puente de diciembre, entonces justo el día que llegamos el consulado estaba cerrado, nos tuvimos que esperar el día siguiente y habíamos llamado por teléfono y nos habían dicho, no, tenemos que hacer un pasaporte de emergencia de 48 horas. Y entonces eso implicaba que en 48 horas teníamos que salir a Argentina. Nos pusimos a mirar vuelos en diciembre, claro, de Buenos Aires a Madrid. Imaginaros el precio total. Unos nervios y una angustia que lo pasamos muy mal, la verdad, y nos llevamos muy mal sabor de boca. Al final nos hicieron un pasaporte provisional y bueno, decidimos continuar el viaje, aunque no estábamos... Como que ya no estábamos con el... De buen humor. Claro, no estábamos con el buen humor, ya era el final, nuestra mente ya estaba en plan, venga, pues esto se acaba. Pero bueno, al final decidimos continuar y ya sin la furgo bajamos al Perito Moreno y al Chaltén, que yo me alegré mucho porque la verdad que fue una zona que me gustó mucho, y luego ya los últimos días pues los hicimos en Torres del Paine. Y bien, lo que pasa es que bueno, pues ya con ese sentimiento de al final de viaje súper bien desde luego. Eso iba a decir, al menos acabasteis en lo alto, ¿no? Sí, acabamos en lo alto, pero claro, era como, ostras, Argentina, ¿qué te hemos hecho? ¿Sabes? Porque yo no sé si fue un poco porque no sé, ya llevamos todo el viaje, a lo mejor estábamos un poco más confiados en cuanto a seguridad, o que nuestra mente pensó, no, en Argentina, o sea, después de pasar por todo Centroamérica, por México, por Colombia, por tal, y en Argentina no nos va a pasar nada. Pues mira, nos pasó un poco por ingenuos, quizá, no sé. Ya, no sé si escuchasteis a otras personas que les pasara algo parecido en las campers, no sé si es algo habitual o eso, mala suerte. Pues sí que nos dijeron luego, pero claro, ya una vez pasado que por esa zona de Bariloche, que la situación económica está bastante mal y que estaban aumentando mucho los robos y sobre todo en las furgos.
porque sí que había furgos, pero tampoco muchísimas. Y también es cierto que justo la nuestra tenía un cartel gigante que ponía alquiladme. Entonces, claro, era como llamaba muchísimo la atención, no podíamos disimular que no era turística. Entonces yo creo que eso también fue un factor Ya. que colaboró. En fin, ahora lo contamos con mucha risa. Oye, consejo para quien vaya a alquilar una furgo, que verifique que es blanca, sin ninguna señal, ni marca, ni nada. O blanca o otro color, pero que sea discreta, ¿no? Es que sea discreta y no ponga ni un teléfono, ni alquiladme, ni nada por el estilo, porque claro, yo creo que eso también influenció un poco. Ya. Y bueno, la verdad que fue la peor, digamos que esa semana fue la peor de todo el año, porque sentirte sin pasaporte te sientes muy, muy desprotegido, sin saber finalmente, sabes que tú supones que en el consulado te lo van a solucionar, pero tampoco lo sabes seguro. Entonces, bueno, fue durillo y luego nada, remontamos con ese final apoteósico, la verdad. Sí. Iba a decir que también, además, porque teníais ya los billetes de vuelta comprados y como que te debe quedar esa incertidumbre de si vas a poder embarcar o volver o no, o qué, todo eso. Como, claro, el fin del viaje quedó ahí un poco condicionado por esta experiencia, porque y te iba a preguntar cómo fue esos últimos días en que, bueno, ya sientes que el viaje ha acabado y demás. Claro, este hecho yo creo que también nos hizo un poco aumentar un poquito las ganas de volver, eso es verdad, porque claro, como eso, lo pasamos bastante mal y ya al final era como, yo creo que llevamos, pues como que el último mes ya te vas preparando, en plan, pues queda un mes, esto hay que volver, y ya este hecho hizo incluso que yo creo que fuera un poco más sencillo esas últimas 2 semanas, ¿no? Vamos, es que tengo ganas de estar en mi casa. Sí, sí. No, que al final es un año de tute, que parece que estás de vacaciones y aunque sea el mismo idioma y una cultura más o menos parecida, bueno, viajar es muy placentero, pero también genera sus rutinas y cansancios. Claro, y el hecho de no tener un viaje planificado, que la verdad que súper contenta con eso, pero claro, te hace, digamos, cada poco tiempo pensar cuál es el siguiente paso, ¿no? Y ponerte a buscar y al final hicimos, como ya te digo, pues mucho trabajo de búsqueda para intentar ir a estas comunidades y todo, y al final todo eso también al final te cansa. Tiene la parte positiva de que eres totalmente libre para lo bueno y para lo malo, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que decidir, tienes que buscar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue el regreso? Que ya nos anticipabas que fue un poco durillo, pero a nivel profesional, ¿volvisteis a los mismos trabajos? ¿Cómo fue esa parte que también, pues, bueno, supongo que pesaba un poco o había que tenerlo en cuenta? Como te contaba, casi pesaba más en las personas que teníamos alrededor que nosotros. Nosotros prácticamente llegamos a finales de diciembre y como el día 8 de enero mi pareja tenía trabajo y yo tardé como 15 días o así. O sea, que al final yo creo que la gente te transmite unos miedos que son suyos, pero que luego la realidad pues no tiene por qué ser esa, ¿no? Y nosotros estábamos como muy confiados en que íbamos a poder conseguir trabajo y la verdad que así fue. Y eran otros trabajos diferentes, no eran los mismos, porque nosotros antes del viaje estábamos en Málaga y volvimos a Tenerife, entonces eran trabajos diferentes y ya te digo, no tuvimos problema con esa parte. La gente está como muy acogida a veces a trabajos pensando que esa es la única oportunidad que van a tener. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que el mercado laboral se mueve muchísimo. No es como antes, que tú cogías un trabajo y estabas 50 años en el mismo. Ahora no. Ahora hay mucha movilidad, la gente cambia mucho y eso permite que también tengas más oportunidades, ¿no? Sobre todo para la gente, bueno, que son buenos profesionales. Yo que eso siempre creo que no van a tener problemas nunca. Otra cosa es que seas un cero a la izquierda, pero no sé. Y también el hecho del viaje, porque yo estaba como un poco, no nerviosa, pero decía, bueno, pues a ver cómo explico que me he ido un año, ¿sabes? Y en realidad el sitio donde estoy trabajando ahora, la ONG donde trabajo, lo valoro como muy positivo. Que yo me hubiera ido un año a estar viajando, todas las competencias que gané, ¿no? Haciendo todo eso, lo valoraron de una forma muy positiva. No lo vieron como un hueco en mi currículum ni nada por el estilo. Entonces hay que romper un poco a lo mejor esas barreras que tenemos de no, es que te vas un año a no hacer nada, ¿no? Es que durante ese año yo he aprendido muchas cosas, ¿no? Dime una cosita, que además de este trabajo, creo que has empezado un proyecto viajero en paralelo. Sí, pues así es. He empezado un proyecto que se llama Viaja Conecta, que bueno, estoy organizando viajes grupales a mis países favoritos y como no podría ser de otra forma, por eso he estado en Colombia estas Navidades. He estado con un grupo de 12 mujeres y nada, ahora en Semana Santa lo voy a repetir también a Colombia y seguramente en verano también. Ya. Entonces, bueno, estoy un poco compaginando ambas cosas
Y bueno, este proyecto sí que lo he empezado hace poquito. Sí que en los últimos 2 años he trabajado como coordinadora con otras compañeras, ¿no? Que también hacen viajes grupales. Y bueno, eso me ha hecho, pues, me ha dado el impulso, un poco la confianza para empezar mi proyecto, ¿no? Sí. ¿Qué enfoque tiene? Pues un poco todo este que hemos estado hablando durante los viajes, ¿no? Yo quiero que las personas conozcan los países desde un enfoque local y siempre a través de las personas que están viviendo allí. Entonces, pues el viaje a Colombia, por ejemplo, tenemos contacto con personas que viven allí, que son líderes de las comunidades o de los sitios donde viven, para que ellos mismos nos cuenten cómo es Colombia, cuál es su realidad, pues cómo vivieron estos últimos años de conflicto, cómo ven el futuro. Entonces, para mí es muy importante que las personas de allí nos cuenten cuáles son sus realidades. Más allá, obviamente, de ir a los sitios, pues a lo mejor más emblemáticos, que eso siempre no sé si es necesario, pero en un primer viaje a lo mejor a un país, pues no te quieres perder Cartagena de Indias, ¿no? Digamos. Pero bueno, se puede ir a Cartagena de Indias con una visión un poco más local, sí, y buscando esos espacios más diferentes, ¿no? Oye, Laia, para quien quiera saber un poquito más de este viaje que hicisteis, o no sé si lo compartíais en redes sociales, o del proyecto actual que me comentas, ¿dónde pueden leer un poquito más? Pues en Instagram, el Instagram es @viajaconecta. Y luego la parte más del viaje estuve haciendo una especie de diario en mi Instagram personal, que es Laia García Martínez. ¿Todo seguido? Sí, y en minúscula. Y ahí fui haciendo, o sea, no un diario porque todos los días no publicaba, pero bueno, hay una especie de seguimiento de los diferentes puntos del viaje, un poco de las vivencias, de los sitios, de las cosas que nos iban pasando. Y bueno, eso también me sirvió para tener un poco más de conexión con las personas que se quedaban aquí, ¿no? Sí. Bueno, que eso también seguro que se alegraron de que estuvierais de vuelta sanos y salvas, pero tener eso, algo, bueno, para ir siguiendo el viaje y bueno, luego apuntarse a vuestro viaje, eso es reconfortante, yo creo. Bueno, dejaré los enlaces a estas dos, bueno, redes sociales que me comentas, y de la misma manera también pondré las fotos que me habéis enviado y demás en una entrada que haré en ungranviaje.org, y ahí estará disponible para que la gente, si no ha tomado nota en estos momentos, pueda acceder a ello fácilmente. Laia, que muchísimas gracias por tu tiempo, que a lo tonto ya hemos hablando aquí casi 1 hora. Sí. Y bueno, era el tiempo que teníamos hablado y seguro que se quedan muchas cosas en el tintero, pero ha sido un placer conversar contigo hoy aquí. Sí, igualmente, me ha gustado mucho hablar contigo, y la verdad que revivir algunos momentos del viaje, pues la verdad que es muy, muy satisfactorio y me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues nada, un placer, y ten por seguro que cuando vaya por Tenerife tu teléfono va a estar sonando. Ahí voy a pedirte tomar un café en persona, que esto de desvirtualizar es mucho más edificante. Venga. Muy bien, por aquí os espero. Un saludo, Laia. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.